Perfect. Thanks, Ernesto. 3 years ago, I couldn't speak and understand anything in English, and now we have a new methodology to learn the irregular verbs. A lot of people ask me, but are you an English teacher? Y ni voy a seguir hablando en inglés, ni soy profesora de inglés. Es más, creo que he estudiado inglés desde que era pequeña en el colegio y nunca llegué a aprender a hablar inglés, entre otras cosas porque las clases de inglés se daban en español. Yo soy diseñadora y he trabajado en publicidad durante algunos años y he descubierto cómo las marcas cuidan y miman al detalle la forma en la que se dan a conocer. Por eso cuando hace 3 años retomé mis clases de inglés y vi aquella lista de verbos irregulares, dije, oh my God, ya recuerdo por qué suspendía inglés. Así que pensé, pues igual que las marcas cuidan y miman al detalle la forma en la que se dan a conocer, ¿por qué no cuidamos nosotros la forma en la que nos aprendemos, por ejemplo, los verbos irregulares? Y así es como nació la idea de crear un libro lleno de verbos irregulares en donde todos estuvieran diseñados de tal forma que nosotros pudiéramos entender su significado por ese diseño y no utilizar la memorización para aprender su significado. Pero esa idea se quedó durante meses y meses en mi cabeza hasta que un lluvioso día de abril del año pasado leí en Twitter a un tal Lugonlo que hablaba sobre educación e ilustración y esta idea que estaba adormilada en mi cabeza me empujó a conocerle personalmente. Cuando le conocí pasó algo bastante atípico. Cuando trabajas en publicidad, normalmente las ideas pertenecen o bien a la agencia para la que trabajas o bien al cliente. Y nunca se debe contar una idea, porque las ideas te las puede robar la competencia y otra agencia puede sacar una campaña u otra persona se puede forrar con tu idea. Pues bien, cuando esta idea se la conté a Luis, ni se forró, ni la robó, ni nada por el estilo. Lo que sucedió fue que esta idea le dio el empuje y la luz que necesitaba para florecer. Y en cuestión de semanas teníamos nombre para esta idea de iRegular Project, un logotipo, una página web e incluso estábamos presentando esta idea en concursos en busca de financiación. Y es que esta frase que os voy a decir me comentan que es un poco cursi, pero a mí me gusta. Y es que creo que las ideas son como las flores y que si las riegas y les das luz, al final florecen. Y sin embargo, muchas veces el miedo porque nos roben nuestra idea y porque alguien se pueda forrar con ella hace que la guardemos en un cajón y esta idea finalmente se muera y se olvide. Bueno, pues grabamos un vídeo en donde contábamos toda esta idea para que más gente todavía la pudiera robar si quería. Y al final de este vídeo decíamos algo así como, colabora con nosotros y apadrina un verbo irregular. En ese momento no fuimos conscientes de lo que más tarde sucedería y era que acabamos de transformar a todos los verbos irregulares en niños pequeñitos, huerfanitos que necesitaban como ser cuidados y llevados de la mano. Y a partir de ese momento nos empezaron a llegar verbos como estos que os voy a enseñar. Bueno, por ejemplo, en el verbo to burn, la llamada a la acción es si tocas la pantalla, puedes quemar el verbo. Y al tocar la pantalla, ¡uy! No sé por qué está girado. Y así en sus 3 formas verbales. Bueno, creo que vais a tener que girar la cabeza. Bueno, otro verbo, por ejemplo. Sí.
Ahora. Genial. Gracias. Bueno, este otro verbo es muy bonito porque no solamente entendemos el significado del verbo por cómo ha sido diseñado, sino que también ahora descubriréis una curiosidad. La llamada a la acción es érase una vez. Tocas la pantalla y se conocen. En el pasado simple se besan. De una forma muy sencilla, no solamente con un diseño, con una historia, estábamos enseñando lo que significaba ese verbo, sino que también le decíamos por qué en el infinitivo iban dos es y en el pasado simple y en el participio lo escribíamos con una sola es, una sola e, contábamos una pequeña historia. Otro verbo, por ejemplo, la llamada a la acción es retira los triángulos para encontrar el verbo. Y qué mejor forma de aprender lo que significa to find que encontrándolo, ¿no? Y por último os voy a enseñar que incluso un verbo en donde la acción puede ser un poco más compleja, pues también se puede solucionar de una forma gráfica, y es que to shine, que significa brillar, puede ser un verbo al que le saquemos brillo a las letras. Esta aplicación, por muy extraño que os parezca, ha sido desarrollada con 0 euros de presupuesto. Inicialmente éramos un equipo de 50 personas que se pusieron en contacto con nosotros a través de Internet, a través de ese vídeo que os comentaba inicialmente, y ha sido relativamente muy fácil trabajar con este volumen tan grande de profesionales y sin un duro. ¿La clave? Pues no lo sé, pero creo que todos estaban ahí por amor al arte, hacían las cosas porque les apetecía y nadie estaba obligado. Trabajaba las horas que quería y entregaba los verbos cuando quería. Y no sé, creo que trabajar con tanto cariño ha sido lo que nos ha ayudado a que haya salido algo de estas características. En diciembre del año pasado lanzamos la primera edición de esta aplicación que quisimos regalar en forma de app como descarga gratuita en la App Store, y más de 50 profesionales trabajaron para que eso fuera posible. Y la verdad es que fue increíble porque la aplicación tuvo una repercusión en medios increíble e incluso llegamos a ser número 1 en la categoría educativa de la App Store. Y era como, madre mía, nos vamos a cenar por ahí a celebrarlo, qué locurón. Pero realmente la fama y la gloria no era el objetivo principal de esta idea. Meses más tarde, esto es muy curioso porque eso no lo sabíamos en ese momento, pero meses más tarde recibí el email de un investigador y profesor venezolano que me decía lo siguiente: he querido escribir el email porque no quería alterar el email original. Doy clases de inglés a chavales de bachillerato usando diferentes metodologías. En mi primera clase de inglés les hablé de Irregular Project y quedaron encantados. Les dije que aprenderíamos los verbos de una forma diferente. 117 niños de entre 11 y 17 años dibujaron sus verbos favoritos y aunque algunos decían no saber dibujar, me sorprendió cómo todos acogieron el reto. En el examen sobre verbos irregulares te puedo decir que hubo más de un 95% de aprobados. Quiero que sepáis que es mi intención difundir esta idea en todos los centros educativos que pueda, y esto lo hago como agradecimiento por la inspiración que nos habéis dado con vuestro proyecto. Creo que ese fue uno de los días más bonitos de
de la historia de esta idea, porque ese día sentimos cómo estaba floreciendo esa idea en otros niños de otras partes del mundo. Os he querido traer algunos de los dibujos que hicieron estos chicos. Con las ovejitas cantando. Y este es un collage precioso que nos hicieron en una de las clases con el nombre de Irregular Project, un montón de dibujos que nos habían hecho y unos cuantos de estos alumnos. Fue un día estupendo. Esta idea, la verdad es que ha sido maravillosa la evolución que ha tenido, porque actualmente la metodología que hemos utilizado para el desarrollo de la misma forma parte del programa educativo de varios colegios en Venezuela. A ver cuándo también colegios españoles empezamos a incorporar estas técnicas. En el mes de junio de este año, esta idea fue uno de los motivos que me impulsó a hacer, creo que una de las mayores locuras que he hecho en toda mi vida. Dejé absolutamente todo en España, me lié la manta a la cabeza, sin saber hablar inglés me compré un billete de avión porque yo quería ir al lugar donde va la gente que con sus ideas quiere cambiar el mundo. Y me planté en pleno corazón de Silicon Valley. Pero claro, al llegar allí tuve inicialmente dos sensaciones algo frustrantes. La primera fue que el lugar de los sueños, Steve Jobs, que era como mi ídolo, ese lugar en donde todo el mundo iba allí queriendo cambiar el mundo, inicialmente sentí que era un lugar dominado por los negocios. Todo el mundo nos preguntaba que cuántas rondas de inversión habíamos pasado, que cómo íbamos a monetizar esta idea, que no dijera que era un proyecto sin ánimo de lucro, que éramos una startup. Y yo decía, no tenemos cabida aquí. Más tarde sí que descubrí a personas realmente motivadas por sus ideas, que el dinero era algo secundario, pero que su pasión por querer hacer algo mejor era lo que primaba. Pero eso me costó mucho encontrarlo por mi segunda sensación frustrante, y es que no entendía absolutamente nada. O sea, yo decía, pero ¿cómo hablan tan rápido? Era incapaz de comunicarme en inglés, nadie me entendía. Decía de Irregular Project y me decían, Project no, Project. Y yo decía, sí, suena igual. Y en ese momento descubrí que The Irregular Project no es una idea para aprender inglés. The Irregular Project es una idea, es una herramienta para aprender de una forma más creativa, para estimular la creatividad. Es una idea para descubrir que sigue habiendo personas en el mundo que trabajan por amor al arte, que todas las personas que han colaborado en este proyecto lo han hecho sin cobrar ni un duro, que es una idea para descubrir valores como los de las personas que han regalado su tiempo y su talento para hacer algo especial de un simple verbo irregular. Y después de mi viaje por San Francisco, de lo que me di cuenta fue de algo que ya se ha nombrado, y es que suspender un examen no significa aprender. Y, o sea, suspender un examen no significa ser tonto, y aprobar un examen no significa aprender. También descubrí que hay muy pocas cosas hechas con cariño y que esta idea molaba tanto porque todas las personas que estaban participando lo estaban haciendo poniendo mucho cariño. Después de vivir 3 meses en San Francisco, fui consciente de que esa sociedad es muy diferente a la española. Y tuve la oportunidad de conocer allí a gente maravillosa que me mostró su pasión por su trabajo, en donde había más o menos una compatibilidad muy buena entre su vida personal y su vida profesional, no en todos los casos, pero sí en algunos. Y ese día descubrí que nosotros lo que deberíamos hacer es trabajar por crear un nuevo sistema educativo donde las nuevas generaciones, usando la creatividad, adquieran un conocimiento mucho más crítico, que tengan un pensamiento mucho más crítico para saber qué es lo que quieren ser de mayores, para que luchen por esos objetivos,
para que les pongamos todas las herramientas necesarias para afrontar las dificultades que se van a encontrar a la hora de conseguir esos objetivos. No sé, imagino que es súper importante hacerles darse cuenta de que los fracasos forman parte de nuestra vida y que no son un tabú, que hay que hablar de ellos. Y que finalmente esta generación que creemos con todo nuestro cariño se convierta en la generación de las ideas hechas con cariño. Thank you very much.